¿Cómo reaccionas cuando en plena noche cálida entra por la ventana una criatura con aleteos nerviosos y cierto color grisáceo amarronado? Claro, primero seguro te asustas, pero al darte cuenta de que es solo una miserable polilla, entonces ya te vuelve el alma al cuerpo. Salvo que no sea una polilla y seas el hijo Drácula, bueno, en ese caso es tu papá que volvió de trabajar. En fin, no sé si sabías que la polilla es inofensiva para nosotros, pero no podemos negar que causa cierta impresión en algunas personas. Por ello, las polillas y lo que es más, los insectos en sí dividen a la humanidad en dos equipos. Hay quienes tratan de espantarlas, pero otros reaccionan de forma completamente diferente. Las observan con cierta admiración y hasta reflexionan en la belleza y delicadeza de la inofensiva mariposa nocturna. ¿Y tú a qué equipo perteneces? ¿Eres team histeria o eres team me la tomo con soda? Bueno, lo cierto es que las polillas no hacen daño a nadie. No pueden morder porque no tienen aparato bucal. Es más, algunas de ellas ni siquiera comen en la fase adulta, como es el caso de la famosa mariposa luna. No contagian la rabia ni ninguna otra enfermedad, no pican. Lo cierto es que la mayoría de la gente no sabe que las mariposas son en realidad polillas diurnas, como para invertir la fórmula. De hecho, se da otra injusticia más en este mundo, pues todos admiran a las mariposas, pero pocas personas se detienen a contemplar la belleza y variedad de las polillas. Y algunos dirán, ¿belleza? Si es un bicho volador feo de color oscuro y vuelo errático. La verdad que es tal cual en algunos casos. Sin embargo, muchos creen que las polillas son simplemente unos parientes deslucidos de las hermosas mariposas. Sin embargo, si eres de los que piensan así, estás muy equivocado, porque tanto unas como otras reciben la misma clasificación científica, lepidópteros, que significa alas con escamas. Lo que es más, en las imágenes vas a ir viendo las diferentes clases de polillas que existen. Y si sigues pensando que las polillas son feas, entonces todavía no las conoces. Existe una increíble variedad de estos preciosos insectos. La Enciclopedia de los Insectos señala que hay entre 150.000 a 200.000 especies conocidas de lepidópteros, de las cuales solo el 10% son mariposas diurnas. El resto son todas nocturnas. Pasa que su mala fama no viene solo de su aspecto, es bueno decirlo, sino también de cierta afición molesta que creemos que tienen. Pues como muchas otras personas, yo solo me acordaba de las polillas cuando guardaba la ropa de invierno y dejaba bolas de naftalina a su alrededor con la esperanza de que no me morfaran la ropa. Pero lo cierto es que no son ellas. Así es, las polillas de la ropa no ingieren tejidos. Pero déjame aclarar algo antes de criticarme. Esto es en su etapa adulta. La polilla sí come ropa, pero solo lo hacen en la fase larvaria, o sea cuando son orugas. Pero no te quedes con esto, pues te estás perdiendo la mejor parte de las polillas. Para ello vamos a tomar a modo de ejemplo las características de dos especies de polilla. Una de ellas es la polilla de Cecropia, una de las mariposas nocturnas más grandes de Norteamérica. Sus alas pueden llegar a tener una envergadura de 15 centímetros y su ciclo de vida es de 1 año. Lo más triste es que una vez que llegan a su vida adulta, esta solo dura 7 a 14 días. Pero claro, primero deben pasar por un periodo larvario. Lo interesante en esta etapa es que las larvas, cuando están por salir, se comen el recubrimiento de sus propios huevos. Después buscan más comida, claro, las cuales suelen ser hojas, preferentemente, o lo que más les gusta, podríamos decir, son las hojas de cerezo y abedul, las cuales devoran con entusiasmo. Lo cierto es que en esa etapa es muy importante que las orugas consuman enormes cantidades de alimentos. Pero ojito, no porque sean unas glotonas, sino porque tienen una verdadera razón de comportarse así, solo por el crecimiento que experimentan en esa fase larvaria, sino, y presta mucha atención a este detalle, a fin de acumular reservas para la etapa adulta, pues, como te expliqué antes, la polilla de Cecropia, así como algunas otras, no tiene aparato bucal en la fase adulta, por lo cual no come absolutamente nada, algo así como un ayuno intermitente, pero sin intermitencia. En fin, durante este
breve periodo de su existencia depende por completo del alimento que ingirió cuando era una larva. Pero ya que hablamos de larvas, lo cierto es que las orugas experimentan varias mudas o llamado ecdisis. Esto lo sufren durante su crecimiento, de modo que pasan por diversas fases de desarrollo antes de la metamorfosis. Esto sucede por el sencillo hecho de que, dado que la piel de las larvas de Cecropia no crece, tienen que mudarla cuando aumentan tanto de tamaño que ésta ya no da más de sí. En ese momento medirán casi 12 centímetros de largo y su diámetro será un poco mayor que el de tu dedo índice. Se descubrió que las orugas de Cecropia elaboran dos tipos de capullos, uno grande, poco denso y bastante holgado, y otro más pequeño y compacto de forma alargada y con los dos extremos afilados. Ambos tipos tienen en su interior otro capullo tejido de forma muy apretada. Por lo general el color de los capullos varía desde el marrón rojizo o marrón al verde apagado y el gris. En comparación con los de otras especies norteamericanas, los capullos de las polillas de Cecropia son enormes, pues llegan a alcanzar 10 centímetros de largo y 5 o 6 de ancho. Estas sorprendentes envolturas pueden proteger a la crisálida en temperaturas de hasta 34 grados bajo cero. Pero dejando de lado la etapa de la infancia de estas chicas, debes tener en cuenta las características especiales que tienen algunas de estas criaturas, pues te cuento que las polillas, como el resto de las mariposas, son excelentes aviadoras y algunas variedades migratorias recorren distancias considerables. Por ejemplo, tenés el caso de la pequeña polilla del repollo, la cual tiene unas alas de tan solo 2,5 centímetros de envergadura y sin embargo vuela periódicamente de Europa a Gran Bretaña a través del turbulento Mar del Norte. ¿Quién pudiera, no? Bueno, no somos polillas y somos pobres, así que Europa nos queda lejos. Por otro lado, te dejo un detallito. En el caso de las polillas esfinge, tienen la particularidad de que su movimiento se parece mucho a cómo se ciernen sobre las flores, como lo hacen los colibríes, algo que podrás ver muy bien allí en las imágenes. Sin embargo, no son los únicos detalles que voy a dejarte. Aquí te dejo otro detallito más que interesante. Bueno, todos sabemos, creo, que la mayoría de las polillas vuelan principalmente de noche, pero a diferencia de otras criaturas nocturnas que delatan su presencia con el brillo de sus ojos, la polilla revolotea de incógnito gracias a que posee una característica muy especial, su córnea antirreflectante. Esta peculiar córnea de la polilla está formada por minúsculos abultamientos alineados y ordenados en hexágonos. El tamaño de tales abultamientos se dice que es menor que la longitud de onda de la luz visible. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué tiene de interesante? Quizás te estés preguntando. Bueno, el tamaño y la manera en que están ordenados estos abultamientos contribuyen a que el ojo de la polilla absorba luz de diferentes longitudes de onda y desde varios ángulos. Esto es tan increíble que varios ingenieros creen que si lograran imitar de alguna manera esta función de la córnea de la polilla, mejorarían el diseño de los diodos emisores de luz, o sea, los LED, lo cual serviría para pantallas de cristal líquido, por ejemplo, pues todos estos elementos se utilizan en muchos dispositivos electrónicos. También podría copiarse la estructura del ojo de la polilla en el campo de la energía solar. Los paneles solares actuales de silicio pueden reflejar hasta un 35% de luz, lo cual representa una pérdida significativa de la energía potencial. Sin embargo, basándonos en la distribución de los abultamientos del ojo de la polilla, algunos científicos han creado una oblea o lámina de silicio que refleja menos del 3% de luz. Un ahorro enorme. Pero sus ojos no son lo único interesante. Las polillas también sobresalen por sus oídos. De hecho, la polilla de la cera es capaz de percibir sonidos agudos mucho mejor que cualquier otro animal del mundo, lo cual es más que llamativo, pues sus orejas tienen una estructura muy simple y son tan pequeñas como la cabeza de un alfiler. Se ha estudiado el oído de la polilla de cera durante años. Hace poco, unos científicos de una universidad en Escocia probaron la capacidad del sistema auditivo de la polilla con diferentes frecuencias de sonido. Midieron las vibraciones de la membrana del tímpano y registraron la actividad de los nervios auditivos.
auditivos. Los tímpanos vibraron con una frecuencia de 300 kHz. ¿Esto qué significa? Bueno, para explicarlo de manera sencilla, hagamos esta comparación. 300 kHz es una diferencia muy grande, por ejemplo, con el oído del murciélago, que recién detecta frecuencias de sonido de hasta 212 kHz. O por ejemplo con el de los delfines, que solo alcanza un máximo de 160 kHz. O más aún, con el de nosotros los humanos, que no pasamos de los 20 kHz. En cambio, los tímpanos de esta polilla pueden vibrar con una frecuencia de 300 kHz. Increíble, ¿verdad? Los investigadores estudian cómo utilizar la extraordinaria capacidad auditiva de la polilla de la cera para diseñar nuevas tecnologías. Por ejemplo, una de las posibles aplicaciones sería hacer micrófonos mejores y más pequeños que se podrían utilizar en una gran variedad de mecanismos y para una gran variedad de creadores de contenido como nosotros. Pero también se puede utilizar para cosas más útiles como teléfonos y aparatos para personas no oyentes. Y ya para ir finalizando, quiero hablar de otra especie de polilla. ¿Recuerdan que les prometí hablar de las características de dos? Bueno, esta sí te asusta. Bueno, de hecho, cuando alguien ve esta polilla de la cual hablaré ahora, pueden llegar a pegarse un susto de muerte, pues dicen que es como una tarántula con alas. Es como ver una cucaracha, pero es más tenebrosa cuando vuela, ¿no? ¿Qué son estos insectos parecidos a los arácnidos? Bueno, según una investigación de la Universidad de Florida, la polilla Polifemo, así se llama, es uno de los animales de seda más grandes y hermosos que existen en el hemisferio norte. Lleva el nombre de Polifemo, el cíclope gigante de la mitología griega que tenía un solo ojo grande y redondo en el medio de la frente. Y este nombre se le puso debido a que esta polilla tiene enormes manchas oculares en el medio de las alas traseras. Lo interesante es que la distribución de estos insectos es bastante amplia. Se pueden encontrar en el sur de Canadá, en Estados Unidos y en México. Pero queremos aclarar, es una polilla, no es una araña, mucho menos una tarántula con alas, por lo cual puedes quedarte tranquila. Pero lo cierto es que los adultos de esta polilla peluda de seda llegan a medir entre 10 y 15 centímetros. Y aunque su aspecto podría parecer amenazante, lo cierto es que este bichote tiene más ases bajo la manga que solo su aspecto. Por ejemplo, cuando se ven amenazadas, levantan la parte delantera del cuerpo en una pose de esfinge para hacerlos menos parecidos a una oruga y más parecido a un animal peligroso para el depredador que se las quiera comer. Pero si esto no disuade al depredador y entonces son atacadas, hacen un chasquido con las mandíbulas que acompañan con regurgitaciones defensivas de fluidos desagradables. Esto hace que entre los depredadores naturales de las polillas, como son las hormigas y los ratones, suelan ser disuadidos por esta regurgitación, pues parece que te estás enfrentando a una tarántula. Pero en fin, si tenemos que plantear la pregunta de si la polilla es una amiga o es una enemiga, de que si esta polilla es mala o es buena, la polilla no es mala, ni dañina, ni tampoco muerde, solo tiene cara de mala, pero no lo es. Lo cierto es que las polillas son criaturas increíbles con un poco de mala fama, claro, pero cuando pasas un tiempo observando el ciclo de vida de la polilla, te vas a encontrar con una maravilla. Y si llegas a tener la oportunidad de estar cara a cara con una, recuerda no tomarla de las alas, ya que sus escamas son sumamente delicadas, pero si extiendes una mano frente a ella es muy probable que se suba. Y a la pregunta de si es amigo o enemiga, lo cierto que la polilla no es tu enemiga. Así llegamos al final de un video más. Espero te haya gustado y para seguir adelante con el contenido del canal, regálame tu like, tu comentario y claro, tu suscripción. Será hasta el próximo video y gracias por estar en Observando.